viceministro de Gobierno, de Gobernabilidad, Homero Castañer, nos acompaña. Homero, te pones en pantalla. Buenos días, bienvenido, viceministro. Buenos días, Anderson. Un gusto saludarles a ustedes y compartir esta mañana. Déjame pasar por el paro, luego vamos al post-paro. Oye, si se iban a bajar los pantalones, ¿por qué esperaron 18 días? No era así, no es así, no es adecuado. Recordemos que la primera semana que arrancó esta paralización, el presidente tomó la decisión, después de escuchar, de firmar 3 decretos, dos de ellos que iban encaminados en el tema de medidas de alivio al alto costo de la vida, que tengo que ser claro, eso no es que depende del gobierno, el proceso inflacionario a nivel mundial causado por el rebote de la pandemia, el tema de la guerra en Europa, el tema de los altos precios del petróleo ha causado una escasez de productos, una escalada de precios, pero en la primera semana, sin mesa de diálogo, el presidente tomó la decisión. En la segunda Sí, sí, semana, en la primera semana también tomó la decisión de meter preso a Leonidas Giza, ¿no? Por eso estamos donde estamos. bueno, pero es que no por ser presidente de la CONAIE eh, está exento de responder a la ley. Todos los ecuatorianos ante la ley somos iguales. Si es que Sí, sí, eso ojalá, enardeció los ojalá. temas, exacerbó, pero aquí el que comete un delito o un presunto delito tiene que ser denunciado y tiene que investigar la justicia. Sí, en este caso fue detenido, apresado por orden presidencial en delito flagrante y puesto a órdenes de la justicia. Lo que voy no es si eso estuvo bien o estuvo mal, ya habrá tiempo para valorar esa cosa. Lo que voy es, el gobierno es de mano dura la primera semana y termina el día 18 diciendo ya, señores, vamos a hacer lo que habíamos dicho durante 18 días que no íbamos a hacer. Vamos a aumentar el subsidio de los combustibles, vamos a bajarnos los pantalones delante del señor Leonidas Giza. Nos ha costado 5 muertos el que se demoren tanto en bajarse los pantalones. Si a la final lo iban a hacer, insisto, viceministro, ¿por qué no lo hicieron antes? A ver, la segunda semana tomó la decisión de bajar el precio de los combustibles, pero entendamos también algo, Anderson. Aquí no se trata de ganadores y perdedores. Hubo una contaminación política. Y hay que ser categóricos. Dentro de los legítimos pedidos que puede haber de sectores olvidados, sectores que estructuralmente han sido abandonados durante años, hubo una contaminación política. Se quisieron bajar el decreto de estado de excepción, quisieron destituir al presidente de la República activando el 130. Hubieron políticos que estaban frotándose las manos pensando en la próxima papeleta que iba a venir. E incluso el día, por ejemplo, que se les entrega la Casa de la Cultura en una señal de que tienen que tener su asamblea colectiva, entendiendo la dinámica de los pueblos y nacionalidades para tomar las decisiones. Ese día, por ejemplo, invitan solo los asambleístas autodenominados por ellos rebeldes a la Casa de la Cultura y que dieron ya discursos diciendo vamos a destituir al presidente y nos comprometemos a ello. Entonces, eso ha complicado el tema del diálogo, de la interlocución, de sentarnos. No es que desde el primer día no quisimos sentarnos. Le comento a Anderson, desde el primer día intentamos dialogar con ellos, conversar con ellos y no hubo respuesta. Y tuvieron ellos pidieron al último la mediación de la conferencia episcopal, la CONAIE, la FEINE, la FENOCIN, ellos le pidieron a la conferencia episcopal que medie para encontrar una posible solución a esta paralización y el gobierno aceptó sentarse. Dice usted, todos somos iguales ante la ley. ¿Van a intentar impulsar la investigación contra Leonidas Giza por todos los delitos que se cometieron en las manifestaciones que convocó? ¿O ahora que han firmado la paz le van a entregar también la impunidad? Quiero ser categórico, Anderson. En esa acta de paz que se firmó el día de ayer, que lo firmó el ministro de Gobierno en representación del presidente de la República con los representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, no hay una sola letra que mencione el tema impunidad sobre los delitos que se han cometido en estas manifestaciones. ¿Quiénes cometieron delitos?
tendrá que responder a la justicia. ¿Quiénes tomaron ¿Se le edificios van a públicos? echar la pelotita a la justicia, viceministro? ¿Van a decir, No, ay, ya hay es que, problema la fiscalía y de los jueces? ¿O van a no, es que impulsar la investigación? se ha presentado, por ejemplo, los gobernadores de las 5 gobernaciones que han sido tomadas, han presentado ya en la fiscalía las denuncias porque ha sido una toma de un edificio público y tiene que investigarse los destrozos, las puertas, lo que destrozaron adentro, los vidrios, los patrulleros que han sido destruidos, la fiscalía, la propiedad pública, privada, los fallecidos, los heridos, Anderson. El peor mensaje que se puede dar en una sociedad es de impunidad, que aquí se cometen delitos y que no ha pasado nada. El señor Isa tendrá que responder porque la jueza en su momento calificó que la detención fue legal, que hubo flagrancia y él tendrá que responder a la justicia. Eso es muy aparte de los acuerdos, de los puntos legítimos, de los reclamos que pedían los movimientos indígenas. Ok, le paso la palabra a Jefferson Sanguña, ministro. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Asamblea Nacional, viceministro, perdón. ¿Cómo van a hablar con la Asamblea Nacional luego de decirle al presidente del legislativo, al señor Saquicela, que no tiene las credenciales para mediar, que se lo cuestiona por haber votado en contra del gusto del gobierno? ¿Cómo sentarse a hablar con una institución donde 80 voluntades les dijeron no nos gusta cómo están llevando a cabo el país liderado por Guillermo Lasso? ¿Cómo sentarse a hablar con quien a veces el presidente dice hay que hablar, después dice no? ¿Cómo sentarse a hablar con la Asamblea Nacional, viceministro? Definitivamente este tema de que se activó esta vez sobre el artículo 130 para destituir al presidente de la República, la contaminación política que tuvo estas demandas legítimas no le hizo bien al país. Eh, Pienso que fue inadecuado de que lo lleven al marco político, porque eso no solucionaba absolutamente nada, no solucionaba los problemas de los reclamos, de este listado de 10 puntos que tanto se ha oído estos días. Pero bueno, hay que ser claros, no podía seguir mediando, no podía seguir siendo árbitro, una persona que ya no era imparcial. Él llamaba a un diálogo, a mediar, el presidente de la Asamblea, y eh, tomó una posición votando a favor de la destitución del presidente de la República. Ya no era él una persona imparcial o adecuada para estar en medio de este conflicto, digámoslo así. Y, Pero recordemos algo importante, Jefferson. uh-huh. Hace unas semanas atrás se votó la ley del uso progresivo de la fuerza. Casi por unanimidad la Asamblea se sintonizó, más que con el gobierno, más que con el presidente, con lo que necesitaba el país. Y resaltemos que ahora, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, la izquierda democrática, respaldaron al presidente de la República de manera orgánica. Y esperemos, hubo asambleístas de Pachacútec también que se abstuvieron de votar a favor de la destitución del presidente. Uh-huh. Y aspiramos que a lo mejor esto pueda dar el escenario, ¿por qué no decirlo?, a una nueva mayoría para trabajar en conjunto con las iniciativas del gobierno y las iniciativas legislativas que pueden tener ellos. Pero en ese sentido, que son válidas. Ok, viceministro. Ahora, retomando lo que usted dice, dos cosas. Primero, ¿qué le responde al presidente de la Asamblea cuando dice el gobierno nacional tiene pésimos voceros como el señor Ordóñez, como el señor Castañer? ¿Qué le responde usted? Hay alabanzas que ofenden y ofensas que enaltecen. Todo depende de quién provengan. Yo no le voy a responder esas ofensas que ha hecho el presidente de la Asamblea. Por otro lado, ha dicho usted que no tuvo las cartas credenciales para continuar como mediador en el proceso de diálogo que eventualmente ya por fin se terminó el paro. ¿Tiene las cartas credenciales entonces Virgilio Saquicela para asumir y sobre todo liderar la Asamblea Nacional? Eso lo tendrán que responder los asambleístas que le pusieron ahí en la presidencia de la Asamblea. Nosotros como gobierno, yo no quiero dar un criterio, no sería lo adecuado, lo responsable de lo que sucede en otras funciones del Estado. Aspiramos que podamos seguir, que la Asamblea pueda sintonizarse con las iniciativas que pueda presentar el presidente de la República en aras de no solo cumplir su plan de desarrollo nacional, sus ofrecimientos de campaña,
sino de mejorar la calidad de vida y del Ecuador de oportunidades que aspira el gobierno nacional, implementarlo y que se siga generando en los próximos meses, en los próximos años, ¿no? Y por eso Esta tienen... paralización, Ujú, esta paralización, Jefferson, ujú. ha dejado muchas lecciones y al gobierno nacional también. La asimilamos, la recibimos y hay que darle un golpe de timón en muchos temas. El presidente ya lo anunció ayer, por ejemplo, eh, que se va a priorizar el tema de atención a los sectores olvidados, del campo, de la ruralidad, pero también hay que decirlo, no es que al año se viene a escuchar, se viene a tomar decisiones. Miren las acciones que se han tomado y que a lo mejor, por ejemplo, no han sido adecuadamente comunicadas. Cuando recién se posesionó el presidente, 1.700.000 ecuatorianos se sacaron de la central de riesgo. Los créditos a 30 años al 1% no fueron producto del paro, se tomaron decisiones antes. El salario, recordemos que la subida del salario básico fue la más alta en los últimos 10 años en porcentaje que tomó el gobierno nacional. Y eso hay que recordar que no es que han sido políticas como se ha mencionado, solo para las élites o para la gente que más tiene. No, eso ha Sin duda, beneficiado viceministro, a los que pero menos algo por el tienen. cual también se dé levantamientos sociales, por ejemplo, exigirles que haya medicinas en los hospitales, que se habló de la externalización desde febrero. En febrero se tenía que realizar esto hasta el sol de hoy. Se les ha cuestionado el acceso a educación, se les ha cuestionado la inseguridad, que eso ha quedado ya bajo la sombra por el paro nacional. ¿Qué acciones en concreto se va a tomar entonces? Ustedes son conscientes y muchos de los funcionarios de ustedes han dicho, aceptamos que hubo una desconexión cuando llegamos al gobierno con la ciudadanía. Entonces, ¿de ahora qué? ¿Cuándo van a pasar a realizar precisamente acciones que vayan más allá de las palabras? Usted dice acciones concretas y yo le voy a responder con respuestas concretas. Ujú. Primeramente, si no se tenían unas finanzas saludables, es difícil establecer políticas públicas. Recordemos, veníamos de un gran déficit, se tuvo que invertir casi 1.000 millones en vacunación. Pero ahora, por ejemplo, en el tema salud, usted dice en el tema salud, se ha decretado el tema de emergencia en la salud. La ministra ya ha firmado el acuerdo para que, según cada una de las unidades, porque puede haber unidades que funcionan bien, que sí se tenga insumos, que sí se tenga equipamiento, pero hay otras que están con problemas, incluso de infraestructura, se canalicen esos recursos. Ok. En el tema de inseguridad, lo anunció el presidente, 1.200 millones de dólares, 30.000 nuevos policías. Y tengo que contarle algo, en los próximos días, el Ministerio de Gobierno empezará a construir 106 unidades de vigilancia y de policía comunitaria de primera, con tecnología, equipamiento, logística, en convenio con los municipios del país que han donado los terrenos por un monto de casi 100 millones de dólares. Ok. En la recta final, viceministro, agradeciéndole por su tiempo. En el papel ya firmado por parte del gobierno y la CONAIE, se establece el tema de las comisiones técnicas en los próximos 90 días y si es que no se dan resultados de las mismas, la CONAIE ha dicho vamos a volver. En ese sentido, estas comisiones o sobre todo estas primeras reuniones, ¿se tiene previsto cuándo ya se van a realizar al menos la primera y segundo? ¿Será de manera pública o será privada, mesas puertas adentro? Esto tiene que arrancar la próxima semana. Ujú. Eh, no es que se va a tratar temas oscuros, temas que no son transparentes, no habría problema en que sean públicas, pero en ese construir en donde tienen que a lo mejor sentarse ministerios por ejemplo, de agricultura, Ban Ecuador, tema de los créditos, el tema de que el Ministerio de Gobierno como ente articulador esté al frente sin ser el ente rector de los temas, a veces no son cuestiones de media hora, de una hora, a veces son reuniones largas, a veces tienen que ser semanales, pero usted menciona algo sobre este tema, los plazos a cumplirse. Ujú. Recordemos un poco también de dónde viene este tema de explosión. En octubre del 2019, el último levantamiento indígena, fueron ellos y lucharon por bajarse un decreto que el expresidente Lenín Moreno les dio gusto y se bajó el decreto que ajustaba el precio de los combustibles. A los pocos meses, en plena pandemia, lo volvió a decretar. Ujú. Y ahí hubo una suerte de engaño que dejó heridas abiertas. Y una herida abierta, si no se cierra, se infecta y causa problemas
Y Ahora, digamos que la ah, herida ahí que ustedes también la realizaron, viceministro, y con todo el respeto, cuando ustedes decidieron congelar el precio de los combustibles, lo hicieron con un aumento. O sea, no es que se quedó con el valor previo, sino que lo aumentaron y lo congelaron también. Eso es también parte de las heridas ya de su gobierno. bueno, puede analizarse. Yo tengo ahí mi criterio sobre el tema de los subsidios de los combustibles, más allá de que puede aliviar en algo Sí, en eso el estamos de bolsillo acuerdo. de los ecuatorianos, Ujú. eh, pero el subsidio de los combustibles más bien eh, tiene que ir para quien menos tiene, para quien no puede pagar un bien o un servicio. Y por eso el presidente de la República en dos decretos ha decidido escuchar. Eso también es importante porque un mandatario, un gobierno que escucha, toma acciones y no lo veamos eso como un tema de que hubo ganadores, hubo perdedores. Aquí todos perdimos los ecuatorianos con esta paralización. Hubo enfrentamientos, hubo pérdidas económicas, hubo heridos, hubo fallecidos y veámosle con optimismo esta firma de esta acta de paz para que sea un nuevo empezar, una posibilidad de que estos pedidos no caigan en saco roto y que podamos construir incluso con ellos, porque ellos van a ser partícipes de estas mesas, va a haber garantes, la academia, la conferencia episcopal, de que se cumplan estos acuerdos para que no tengamos que estar repitiendo la historia a cada momento de recibir a los hermanos indígenas aquí en Quito para enfrentarse Ok. con el gobierno nacional. Ojalá que así sea. Viceministro, ¿tienen tal vez ya la cifra exacta de cuánto generó de pérdidas el paro nacional? Porque ayer el titular del Banco Central decía que los 821 millones que generaron las pérdidas en 2019, evidentemente esa cifra iba a aumentar y que lo iban a decir en las próximas horas. ¿Tienen tal vez ya esa cifra de cuánto se generó de pérdidas por el paro? No tengo No este todavía. rato esa cifra, Ok. pero entiendo que es muy alta y lamentablemente esas millonarias pérdidas afectaron al campesino que no pudo sacar su leche, al agricultor que no pudo sacar su cosecha, al trabajador que a lo mejor perdió su trabajo porque eh, su negocio cerró. Y, Ok. y eso es lo que, repito, hizo que todos los ecuatorianos perdamos. Ok. Son las palabras del viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañeda, a quien le Gracias agradecemos a por estar ustedes, esta un lindo mañana. día. Gracias. Pudieron